Día tras día, bajo el sol abrasador o la lluvia torrencial, trabajamos sin descanso porque sabemos que cada semilla sembrada es un paso más hacia el progreso. La innovación, el desarrollo y la confianza son nuestro motor. En cada sembradora reflejamos nuestro compromiso con la calidad, porque somos protagonistas de este presente, donde la tecnología y el campo se unen para alimentar al mundo. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Gracias, ¿se me oye perfecto? Sí, bueno. La mirada de la autonomía de Cana va a ser una mirada de... Yo soy de Barcelona, originalmente de Barcelona, y estoy como responsable de una empresa que es de origen italiano. Nos dedicamos a tratar grano, a dar más valor al grano desde hace más de 70 años. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia, y más importante creo todavía, las tendencias en lo que es el secado, almacenamiento y transporte del grano. Como os decía, bueno, yo vengo de Barcelona, me he dedicado durante muchos años al desarrollo internacional de negocios y desde el año 2000 casi estrictamente a la sostenibilidad energética, ayudar a las empresas a ser más sostenibles energéticamente, y una cosa me ha llevado a la otra y hoy en día estoy como responsable de implementación de directivas ESG en mi empresa y también a ayudar a nuestros clientes a implementar estas directivas. Stroll es una empresa que fue fundada en 1952, tiene presencia global y aquí matizo, en América Latina ha sido la única parte del mundo donde no hemos trabajado. La empresa tiene una presencia muy importante en Europa, bueno, desde Rusia hasta España, por todas partes tenemos secaderos. Muy interesante también, últimamente muchísima demanda en el continente africano, no sé si estáis al corriente de esto, pero estamos trabajando mucho para África, en el sudeste asiático, y en Canadá tenemos un centro de producción también para Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué es importante el grano? Y aquí no voy a decir nada que no sepáis todos, incluso mucho mejor que yo. Es para evitar pérdidas por humedad, por plagas, accidentes y microtoxinas. Yo me pregunto si alguno de vosotros ha visto alguna vez algún silo incendiarse. ¿Hay alguien que haya visto algún silo incendiarse? Que levante la mano. ¿No? Bueno, es un accidente y yo por desgracia lo he visto. Y bueno, sabéis que es consecuencia directa de que el grano no tenía la humedad correcta, produjo gas y hubo una explosión, ¿no? Por suerte, este tipo de accidentes pasan poco, pero pasan. Otro punto importante para el secado del grano, de por qué es importante, es para cumplir las directivas ESG. Y me imagino que aquí muchos todavía no las conocéis demasiado, pero sí que quiero explicaros que las directivas ESG contemplan, por ejemplo, la sostenibilidad, toda la parte de sostenibilidad. Bueno, ESG sabéis que viene de las palabras inglesas ambiente, social y gobernanza, ¿no? Entonces se refieren en la parte de sostenibilidad, por ejemplo, en nuestro caso concreto, a cómo se usa el suelo, cómo se usa el agua y la energía, principalmente, también productos químicos, etcétera. En la parte de responsabilidad social, cómo tratamos a los empleados en el proceso, o también a la sociedad en general, ¿verdad? Si estamos contaminando zonas cuando estamos trabajando o no. Y la parte de gobernanza, la transparencia en las prácticas comerciales. Entonces, ¿por qué esto es importante para vosotros? Que me imagino que muchos pues pensaréis, bueno, ¿y a mí esto qué me importa, verdad? Pues yo os puedo dar ejemplos en España de productores que vinieron, bueno, pues un poco desesperados porque decían, mira, yo hasta ahora no tenía ningún problema, todo lo que produzco lo estoy vendiendo, pues por ejemplo, al mercado alemán, pero ahora en Alemania me están pidiendo una certificación conforme la huella de carbono es inferior a X, bueno, este tipo de cosas, ¿verdad? Y si no la cumplo, no me van a comprar. O sea, estas son cosas, me imagino que aquí también están empezando a pasar, pero que allí en Europa ya hace tiempo que lo estamos viviendo. Entonces, las directivas ESG nos afectan a todos, desde la producción hasta la comercialización. Y ahí dentro estáis muchos de vosotros, ¿no? La parte de producción, pero también llegan hasta el final. Un tema muy interesante también para que veáis qué importancia está tomando esto de las directivas ESG a nivel mundial es que fondos de inversión
obviamente en Europa son obligatorias ya para cierto tipo de empresas, pero en Estados Unidos, por ejemplo, fondos de inversión como BlackRock o Vanguard, que sabéis que son de los más grandes del mundo, no de los más grandes del mundo, ya han anunciado que no van a hacer inversiones en empresas que no sigan la directiva ESG. Lo mismo ha pasado en Inglaterra, lo mismo ha pasado en Canadá, lo mismo ha pasado en Australia y lo mismo anunció hace poco China en la bolsa de Shanghái. Pues también, si no se siguen las directivas ESG, no van a invertir en empresas. Sobre el desafío del secado, ya para dejar el tema de ESG, en el caso concreto del maíz, nuestro desafío siempre es bajar la humedad a un 14%. Y aquí sí que quiero pues hablaros de los desafíos para luego explicaros un poco las tendencias, ¿verdad? Obviamente, un desafío para todos los fabricantes de secaderos es reducir el consumo energético lo máximo posible, preservar la calidad del grano e incluso, ¿por qué no?, mejorar la calidad del grano. Y luego daré un ejemplo, en concreto del popcorn, que en España se llaman palomitas, pororó, pipoca, en fin, diferentes, pero todos nos entendemos con popcorn, ¿no? Os daré un ejemplo de popcorn, como por ejemplo un cliente nuestro en Australia está utilizando el secadero para añadir valor a ese maíz para poder venderlo mejor para la producción de palomitas. Otro desafío para nosotros es siempre reducir el tiempo de secado. Obviamente, cuanto más rápido se seque, más producción. Y eso quiere decir más beneficio para los usuarios, para vosotros, para los clientes. Y mejorar la calidad de trabajo. Esto es algo muy, muy importante. Yo he visitado algunas plantas. Llevamos relativamente poco aquí en América Latina y evidentemente lo primero que hice fue visitar plantas un poco por todo, desde México hasta Chile, ¿verdad? Y pues me ha sorprendido ver que algunas máquinas son bastante duras de trabajar, ¿no?, en cuanto a emisiones de polvo, ruido, etcétera. Y esto es algo que desde luego es importante no solo para las directivas ESG que hablábamos antes, sino en general pues para motivar a los trabajadores que están trabajando ahí, ¿verdad? Y por último, reducir la huella de carbono. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque cada mercado, yo estoy aprendiendo mucho estos días. Aquí, por ejemplo, en Argentina se utilizan mucho combustibles fósiles para el secado de grano. Sin embargo, en Paraguay prácticamente es exclusivamente biomasa, troncos. Utilizan troncos directamente. Entonces, cada país depende un poco, ¿no? Pero al final lo que es importante es reducir al máximo la huella de carbono, por lo tanto consumir lo mínimo posible de energía y, si posible, utilizar biomasa en lugar de combustibles fósiles. Cuando os dije que os iba a dar un ejemplo del popcorn, el popcorn, a diferencia de muchos casos que el secadero se llena con un sinfín, el popcorn queremos evitar que se dañe el grano lo máximo posible. Entonces lo que hacemos es utilizar un transportador de banda. Otro tema muy importante es el control muy preciso de la temperatura, que siempre esté por debajo de 50 grados. Esto no es así con otro maíz que se va a utilizar para otros procesos. Y el uso de los secaderos que se utilizan para este tipo de producto, recomendamos que tengan una zona de reposo. Entonces, que no salga el grano del secadero demasiado caliente, ¿vale? Todo esto son unos programas que están en la máquina. Al final el usuario de la máquina pues pone el programa maíz para producción de popcorn y automáticamente la máquina se ajusta para dar esta solución, ¿no? Hablando sobre mejoras de secado, cómo no, pues tenemos que hablar de inteligencia artificial, que nos está afectando en todo, y también aquí en el secado de grano. Entonces, en la actualidad, como os decía, las máquinas vienen con un sistema de programación donde, basado en la experiencia de muchos años y en hablar con muchos de nuestros clientes, pues han recogido datos y esos datos, pues en función de lo que se vaya a secar, la velocidad que se quiera, etcétera, etcétera, pues se pone un programa y la máquina lo hace. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver ya? Que la inteligencia artificial dentro del proceso de secado nos puede dar información para que ajuste la máquina automáticamente. Nosotros ya tenemos algunas máquinas, principalmente en Europa, donde estamos empezando a enseñar la inteligencia artificial, porque sabéis que la inteligencia artificial primero hay que darle muchos datos para que sea efectiva, ¿verdad? Entonces ya hemos empezado con ese proceso
Y así como antes, o bueno, los secaderos hasta ahora tienen varias sondas, por ejemplo, de humedad, de temperatura, etcétera, y toda esa información la envían al sistema de control y el sistema de control se ajusta automáticamente para dar un secado correcto, cuando introducimos inteligencia artificial es todavía mucho más preciso, mucho más exacto. Esto va a permitir que la calidad del grano sea mejor, va a permitir que se seque más rápido. Os doy un ejemplo. Cuando trabajamos con inteligencia artificial, también tenemos en cuenta el clima que hay y que va a haber y, por qué no, incluso saber las tendencias del mercado. O sea, toda esa información el sistema la procesa para recomendar el secado más apropiado en cada caso. Con un sistema de monitoreo, con inteligencia artificial, podemos evitar, por ejemplo, o monitorizar mucho mejor la calidad del grano, si hay granos dañados, si hay problemas de decolorización, presencia de plagas de moho, etc. Os comento aquí como una anécdota, ¿verdad? Un proyecto que estamos trabajando en Japón con una universidad de allí, con inteligencia artificial en uno de nuestros secadores portátiles, que lo utilizan para secar arroz. La precisión que tienen estas cámaras que están funcionando con inteligencia artificial puede llegar a detectar el grano de café, o sea, grano a grano. O sea, cuando trabajamos en este proyecto nos decían, bueno, ¿qué precisión queréis? ¿No? Y como, bueno, precisión, ¿en qué te refieres? ¿Queréis detectar el grano a grano o os va bien pues una media de cada 50 granos, por ejemplo? O sea, un poco para que os hagáis una idea de hasta con qué precisión se puede llegar a trabajar con este tipo de tecnología, o ya se está trabajando con este tipo de tecnología. Podemos también hacer clasificación por ejemplo, de tamaño, forma, color o la calidad. Entonces, del secadero automáticamente pues le podemos decir si el grano tiene esta calidad, o esta humedad, o este color, etcétera, envíamelo a este silo o envíamelo a este otro. Todo eso se puede programar automáticamente, lo que facilita mucho todo el proceso de post cosecha y también añade valor, ¿verdad?, a todo este proceso. Y por último, optimizar el secado. Bueno, ya os he hablado antes, por ejemplo, con la predicción del tiempo. Y no me dejo nada ahí. Bueno, en la parte de almacenamiento, trazabilidad y predicción de demanda también se está empezando a utilizar ya la inteligencia artificial. Desafíos que tenemos en la parte de almacenamiento, pues bueno, la humedad, las plagas, evitar entrada de plagas, o sea, todos estos son desafíos que debemos controlar mucho para tener un buen almacenamiento, ¿verdad? El control de la temperatura y de la humedad, mejorar incluso la calidad del grano, que lo hemos hablado antes. He dado el ejemplo del popcorn en el secado, pero el grano, ¿por qué no? También se puede secar en el almacenamiento. Y aquí me gustaría daros un ejemplo. La carne macerada, que creo que fue un invento de Argentina, no soy un experto en carnes, pero yo, por lo que me explicaron, ¿verdad? Un amigo mío que tiene un restaurante en Barcelona, está súper de moda los locales con carne macerada en toda Europa. Y esto fue convertir un problema en una oportunidad de negocio de la que mucha gente está ganando mucho dinero. La carne que venía de América Latina a Europa venía principalmente en barcos, en frigoríficos, ¿verdad? En grandes cámaras de congelación frigoríficas. Y claro, maceraba, o sea, tomaba unas características determinadas. Bueno, se dieron cuenta de que esas características determinadas pues igual le daban un sabor especial a la carne que hacía incluso que se pagase más por esa carne. Hoy en día hay montones de restaurantes por toda Europa donde cuando entráis tienen allí la cámara de maceración con la carne allí colgada para que se vea cómo se macera y te la venden en 4 veces el precio. Yes. Entonces, os doy ese ejemplo porque de alguna manera, y voy a ser un poco provocador aquí también, ¿verdad? Así como han hecho eso la industria cárnica, ¿por qué no con el maíz? En el proceso de secado, ya hemos visto un ejemplo, el de popcorn, pero también en el proceso de almacenamiento, ¿por qué no podemos intentar darle más valor a ese producto? Y dejo ahí la pregunta. Bueno, también es hablando de desafíos, pues mejorar la calidad del trabajo, facilitar el mantenimiento de las máquinas. A veces puede ser hasta peligroso limpiar los secaderos o los silos, ¿no? por el interior, y es muy importante tener eso presente. Y bueno, la parte de trazabilidad de la ruta, temperatura, humedad. Como conclusiones y ya para acabar, las directivas ESG, los que no las conocéis todavía, os animo a que estudiéis un poquitín, porque os las vais a encontrar
yo estoy convencido que en los próximos 3 años nos van a afectar a todos, a todas las empresas. Ahora no afectan a todas por igual, pero en un proceso de 3 años seguramente nos va a afectar a todos. Más y mejor financiación y mercados para cumplidores de las normas ESG. Si se cumplen las normas ESG, hay más dinero para esas empresas que la están cumpliendo. Eso ya es una realidad. Y también mercados. Os he dado el ejemplo antes de Alemania, de un productor en España que si no hacía unas mejoras en su proceso productivo para reducir la huella de carbono, no le compraban en Alemania. Esto lo vamos a ver cada vez más, sin ninguna duda. El buen secado y almacenamiento aumentan el valor del grano, os he dado algunos ejemplos previamente, y la tecnología digital, especialmente la inteligencia artificial, el IoT, está mejorando ya los procesos post cosecha y de planificación y estamos en los inicios. O sea, esto yo creo que va realmente a revolucionar todo el proceso de post cosecha. Y bueno, me he puesto aquí una notita que pone ahora con precios muy asequibles. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología que ya, sobre todo IoT, que ya hace años que está en el mercado, pero la verdad es que ahora quien no tiene pues un proceso de post cosecha totalmente monitorizado es porque no quiere, porque los precios de la tecnología han caído en picado. En la post cosecha se puede añadir valor al producto y os he dado ya el ejemplo de la almacenación de la carne. Entonces, bueno, gracias por vuestra atención, espero que hayáis aprendido algo, que será mi objetivo. Y yo estoy aquí a la salida, tenemos un pequeño stand, si alguien tiene alguna pregunta, cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.